Ya. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, las disculpas del caso por no poder hacer la clase de manera presencial, pero con estas ayudas tecnológicas podemos salir bien del paso. A ver, la clase del día de hoy, como dice el título ahí, es la comercialización de productos mineros. Yo creo que o sea, es posible hacerlo de infinitos productos, ¿no es cierto? Pero dada la realidad nacional, el foco de esta clase está en los productos de cobre, principalmente cátodo y concentrado, y es como la manera en que se vende, se comercializa, yo diría toda, si es que no muy buena parte del cobre que se produce en Chile. Hay algunas excepciones, pero yo diría que el 99% se vende o como cátodo o como concentrado de cobre. Entonces, eh, eh, paso aquí. Espérenme. Ya. Sí, ahí sí, estábamos en la última lámina de cierre. Ya, entonces se ve bien, ¿no es cierto, Paz? Ya, a ver, los contenidos para la clase de hoy, yo advierto que la clase es un poquitito árida al comienzo, pero, pero si no tenemos un lenguaje en común, se hace muy difícil como entrar en la parte más entretenida que es la comercialización misma de cada uno de estos productos. Entonces, vamos a primero revisar una serie de definiciones y de variables esenciales para poder entender digamos, la industria de la comercialización de cobre. Eh, Luego vamos a ver la comercialización de cátodos de cobre, como las particularidades de los cátodos, las particularidades de los concentrados y finalmente cómo la comercialización se utiliza como una fuente de financiamiento sobre todo al nivel de la mediana minería en Chile y también lo vamos a ver una serie de compañías de regalía que se financian de esa manera. O sea que en el fondo que salen a buscar, dan financiamiento a cambio de tener acceso a un producto físico. Y finalmente un ejercicio en clase un poco teórico, digamos, más que teórico, para repasar y cerrar la sesión de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que digamos, la esencia de esto es el precio del cobre. Todos los días, ¿no es cierto?, en los diarios, Cochilco publica un precio, eh, cómo se construye ese precio y por qué ese y no otro, es lo que tenemos que tener bien claro y el propósito de esta lámina. El cobre a nivel mundial tiene tres sedes donde se transa. Una es la Bolsa de Metales de Londres, el LME que se llama, cuyo alcance por razones históricas, diría yo, es la bolsa, digamos, históricamente más importante desde el punto de vista de la definición de precios del cobre y de una serie de otros metales. Londres siempre fue, o sea, fue por muchísimas décadas y cientos de años un punto neurálgico de la comercialización de una serie de cosas a lo largo de la historia del mundo más desarrollado y de alguna manera esa historia sigue vigente y es por eso que para el caso del cobre y otros commodities, la Bolsa de Metales de Londres es digamos, el centro de fijación de precios más importante que hay. Y por eso le pongo a carácter global. Luego hay dos bolsas que son igual de relevantes, pero cuyo alcance es distinto. Una es la Bolsa Mercantil de Nueva York, lo que se conoce como COMEX, cuyo foco es bastante fuerte en Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos en particular. Entonces, si tú vas a vender cátodos a Estados Unidos, normalmente te los compran LME o si tú estás importando a Estados Unidos, el precio LME o precio Comex son un poco distintos, pero si vas a comprar o vender dentro de Estados Unidos cátodos, sí o sí se usa Comex. Y la tercera bolsa es la bolsa de futuros de Shanghai, que está en China, ¿no es cierto? Que similar a lo que ocurre con el COMEX,
es el centro de determinación de precios que utiliza todo el mundo asiático, particularmente China, que es el gran consumidor de cobre en el mundo. Entonces, de nuevo, si tú le vas a vender vas a importar cátodos a China, sin duda que lo vas a vender a precio LME, muy probable, pero dentro de China, que existe un montón de comercialización de cátodos y concentrados de cobre, todo eso ocurre eh, a partir de los precios fijados en la Bolsa de Futuros de Shanghai, y es un precio en yuanes, digamos. Entonces, Londres siempre fue, el precio se fijaba en libras, y hoy por hoy hace ya varias décadas que se transan dólares incluso en Londres. Norteamérica, el COMEX obviamente es en Londres, y en la Bolsa de Futuros de Shanghai es en yuan chino. Entonces, en teoría, ¿no es cierto?, estos precios debieran converger, digamos, al tipo de cambio correcto. A veces, por distintas razones, se generan ciertos arbitrajes que no vieron al caso de explicar hoy día, pero importante entender que no son exactamente iguales, ¿sí? La consulta, ahí, por ejemplo, ahí tengo el precio de hacerse el cobre. ¿Sí? Yo cuando quiera calcular la tasa de descuento, tengo una parte que se compone por los bonos del tesoro. Ahí dice el país asociado a donde se está transando el precio. Por ejemplo, Estados Unidos, bonos del tesoro de Estados Unidos, bonos del tesoro de Shanghái. O sea, a ver, a nivel de evaluación de proyectos, yo creo que no es indiferente cuál usar, Paz. No te va a cambiar, digamos, la perspectiva de precio. Estas cosas, como su proceso de arbitraje, son de minutos, horas a lo más, o sea, son cosas súper de corto plazo. Eh, y la verdad y es un poco independiente de dónde esté el proyecto mismo, no tiene que ver un poco con eso. Ahora, si uno ya entra en cosas más específicas, si estás evaluando un precio, un proyecto dentro de China, por ejemplo, va a depender un poco más allá de cuál indicador de precio usar, si vas a hacer toda la evaluación económica en la moneda local, en el yuan, es probable que quiera usar digamos, las proyecciones de precio del cobre puesto en China, y por lo tanto termines con un precio en yuan. Pero por un tema en el fondo, en el caso de Chile, buena parte de los costos de la industria minera están en dólares. Entonces, por el petróleo, la energía, qué sé yo. Entonces, hace sentido evaluar también el precio del cobre en dólares, y ahí al tiro cae de cajón o la bolsa del precio de la Bolsa de Metales de Londres o del COMEX de Nueva York. Entonces, lo respondería así, pero de nuevo, los arbitrajes son cosas de casi inmediata, instantánea, ¿no? En el largo plazo esto debería converger, y cuando uno evalúa un proyecto lo estás viendo a 16 años, 20 años. Pero súper buena pregunta. Entonces, ya, digamos, yo pongo el foco en el LME por razones históricas, porque es el índice de precios más relevante a nivel mundial, sobre todo en el comercio exterior de cobre. Codelco, las grandes mineras que exportan de Chile, todo se vende en LME, salvo contadas excepciones, o de repente cuando hacen algunos negocios en Estados Unidos, pero normalmente es LME. Entonces, ¿en qué consiste, cómo el LME, cuando dice el precio del LME, qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, eh, el- se junta un ring, como se muestra la foto de arriba, derechamente eso no ha cambiado, y se junta una serie de brokers del LME a decir: yo vendo y yo compro lotes de cobre a un precio u otro, y va a un proceso, ¿no es cierto?, como de puja, llamémoslo así. Eso ocurre 2 veces al día. La segunda sesión del ring es la que define lo que ya se llama como settlement price, que es el precio del día de cobre, que es el offer cash settlement price, que es lo que Cochilco publica todos los días. ¿Ok? Junto con eso, lo que se transa también son precios del cobre a distintos vencimientos futuros, digamos, a 3 meses, y al diciembre de cada año. Esto ocurre todos los días. Entonces, en esta segunda sesión del ring se fija el settlement price, y también se fijan estos de precios de futuro del cobre. Entonces,
De esta manera uno puede tener la curva que se ve a la derecha, ¿no es cierto?, que es cómo va cambiando respecto al precio cash hoy los precios del cobre a los 3 meses, a diciembre del próximo año y hacia adelante. Si uno ve acá la curva, el precio de hoy es más bajo que el precio futuro, ¿no es cierto? Eso se conoce como un contango. Cuando es al revés, y hay bastante, o sea, buena parte del tiempo es al revés, se conoce como un backwardation. ¿Ok? Todo esto, y lo vamos a ver más adelante, es para lo que es el cobre grado A LME, que ese grado A responde a un cierto parámetros técnicos de punto de vista químico y físico de cómo es ese cátodo. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esto. El precio del cobre se transa a nivel global en el LME a partir de 2 sesiones diarias donde a viva voz se fija el precio entre representantes de la oferta y representantes de la demanda. Eso. Entonces, vamos a la siguiente. El segundo definición bastante importante de entender son lo que se entiende por las condiciones comerciales, perdón, la condición de venta. No es lo mismo que yo te venda a ti un cátodo puesto en mi planta a que yo venda un cátodo puesto en destino. Entonces, y eso aplica no solo para los cátodos, digamos, concentrados, y la verdad que cualquier acto de comercialización, para evitar malos entendidos, ¿no es cierto?, hay que definir bien cuáles son las condiciones de venta en las cuales ocurre esa comercialización. En eso, hace ya muchos años, se ha creado lo que se llama el Incoterms, que es International Commercial Terms, o sea, términos internacionales de comercio, creados por la Cámara Internacional de Comercio, y como digo ahí, es una serie de normas y criterios que están internacionalmente aceptados, y de alguna manera lo que hace es una trazabilidad detallada de quién, si es que es el comprador o el vendedor, incurre qué gasto o está asumiendo qué riesgo en cada una de las etapas de la logística de comercialización. ¿Ok? Entonces, el gráfico a la derecha muestra ahí todos los distintos Incoterms, que pueden ser desde la versión más sencilla, exports, que quiere decir ven a buscarlo a mi bodega, o sea, el vendedor, como están en escrito en azul, ¿no es cierto?, es simplemente no asume ningún costo, ningún riesgo, o sea, yo lo vendo, ven a buscarlo a mi bodega, y de ahí hacia adelante va progresivamente transfiriéndosele el riesgo al comprador, ¿no es cierto?, el riesgo y el costo de cada una de las etapas de logística. Entonces, en su versión más opuesta al Xworks está la versión CIF, que es la de más abajo, la que tengo en círculo rojo, que ese CIF reporta a Cost of Insurance on Freight, y básicamente lo que hace es el vendedor le entrega en destino el producto, la mercancía, en este caso los cátodos de cobre, al comprador. En destino se entiende, en este caso, ya sea en un aeropuerto en el país de destino o en un puerto marítimo en el país de destino. ¿Ok? Hay un par de condiciones de ventas donde el comprador incluso avanza más, digamos, donde el vendedor, perdón, avanza un poco más, pero el CIF es el clásico donde en el caso de la industria minera del cobre, todos los concentrados de cobre y todos los cátodos de cobre, en su gran mayoría, se venden en condición CIF. Entonces, ¿qué quiere decir en condición CIF? Un poco para ir cerrando ese concepto, es que el vendedor asume los costos y el riesgo, ¿no es cierto?, de llevar la carga al puerto o al terminal, digamos, marítimo o aéreo de destino al país de destino. Y ahí asume, como mostramos ahí los cuadrados, los costos y en círculo los riesgos asociados a eso. O sea, si yo embarco aquí, Codelco embarca en San Antonio, un embarque de 1.000 toneladas de cátodos de cobre, y esa nave por ese motivo se hunde, el que asume el riesgo de eso es Codelco, y normalmente se contratan seguros para aquello. La frase CIF se reporta Cost of Insurance on Freight, ¿no es cierto?, que es el costo de seguro y flete a cargo del vendedor. ¿Ok?
Normalmente, ¿sí? Ahí no, pero según el CIF, está bien el CIF, ¿no? El flete, ahí dice que ¿Sí? el riesgo lo asume el comprador. El riesgo lo asume el comprador. Bueno, es que el riesgo lo asume, está bien, lo que sí que depende quién. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, el riesgo lo asume el comprador porque a ti te pagan como vendedor más o menos cuando la nave zarpa, ¿ok? Entonces, el flete, ¿cómo decirlo? El seguro lo paga el vendedor, ¿ok? Ya, Tú vendes, pues dice cost of insurance de seguro y ya, flete, claro. Como la persona ya me pagó, ¿ok? Porque normalmente se paga buena parte del valor del embarque al momento de que zarpa la nave. Yo, si bien vendedor, si bien compré yo el seguro, yo lo pagué, pongo al comprador como beneficiario en caso de un siniestro. ya. ¿Te fijas? Entonces, sí, es súper buen punto, Paz. El riesgo lo asume el comprador en la medida que te pague anticipadamente. ¿Te fijas? Eso es como una sutileza que ya la condición propia de venta SIF es que me paga cuando llego a destino, casi como en estricto rigor. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente, por razones comerciales, te pagan buena parte del valor del embarque al momento que zarpa y por ende, si se hunde, el gallo ya te pagó. Entonces ya está el riesgo de él y tú lo que el comprador exige es que el seguro de ese embarque salga él Lo como beneficia. beneficiario. Claro, en caso de que haya un siniestro. Súper buen punto, Bas. Otra condición no tan común, pero tampoco así del todo descabellada, es la condición FOB, el Free On Board, que básicamente el vendedor vende el cato, el concentrado, lo que sea, cargado en origen, en la nave, ya sea un barco o un avión, en origen. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como Free On Board, y ahí sí o sí, tanto el riesgo como el costo de la exportación lo paga el comprador, digamos. Entonces, normalmente, y esto por eso resalto la palabra, generalmente se vende en condición CIF los cátodos concentrados, pero en ningún caso es una obligación, digamos, al final, en la medida que haya voluntad, se puede hacer algo distinto. Pero esto es como el uso y costumbre del caso de la comercialización de cobre. ¿Y, y por qué es importante como como el uso y costumbre? Porque eh, cuando tú fijas precio, digamos, y vamos a ver más adelante el caso particular de los cátodos, más nítido, tú usas el precio de Londres, por ejemplo, con un premio. Y ese premio es una condición asume una cierta condición comercial, porque es una cierta condición de venta. Entonces, en el caso de los cátodos de cobre, tú normalmente negocias el precio, o sea, el precio del LME más un premio que negocias en condición CIF, ya sea puesto en un puerto importante de China, que puede ser Shanghai, por ejemplo, o puesto en un puerto importante de Europa, que puede ser Amberes, ¿no es cierto?, en Europa del Norte. ¿Y por qué es importante que esto que normalmente se da en condición CIF? Porque ese es el benchmark, ese es el precio base, ¿no es cierto?, puesto en destino, ya sea en Asia o en Europa. Cualquier desviación a eso, tú lo que haces es descontarle o agregarle, en el caso del comprador, los costos asociados, pero es exclusivamente los costos asociados. Si quieres vender FOB, por ejemplo, tú haces lo que se llama un rollback. O sea, la condición CIF puesto en Europa y yo lo quiero vender FOBs San Antonio. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta el flete de San Antonio? Y tú ese costo, ese rollback, se hace a partir de cotizaciones de naviera, etcétera. Entonces, tú tienes el benchmark de condición SAFE Europa y le vas descontando los costos de vender los FOB en Santiago y a ti te pagan ese benchmark descontado los costos de venderlo en San Antonio o en Valparaíso. Entonces, lo importante es que la industria mundial de cobre para cátodos, por ejemplo, o sea, específicamente cátodos, ha llegado a ese acuerdo de que los cátodos de cobre se precian bolsa LME más un premio puesto en condición CIF Shanghai o condición CIF Europa del Norte. Después, si es que se va a otro lado, vamos a ver, entra a jugar lo que se conoce como una tabla de paridad de flete, y vamos a ver cómo funciona, pero es importante entender que al final
es un benchmark de precio pues con una condición de venta implícita, que eso es lo que es importante tener a la vista el día de mañana si les toca negociar un contrato de venta de cátodo o de concentrado, saber digamos, cuál es la condición ventas bases sobre respecto a la cual después hacen descuentos o premios. Para que ustedes hagan una idea, eh, el, el- los, los márgenes que hoy por hoy tienen los traders de cátodos de cobre andan del orden de 3, 10, en el mejor de los casos, $20 por tonelada. Entonces, estas cosas, y el flete en el marítimo, por ejemplo, puede valer 20, 30, $40. Entonces, estos detalles, si uno podría pensar, oye, es poco respecto a un precio de $10.000 la tonelada, pero al final son márgenes digamos, que bien negociados pueden generar una utilidad adicional sin mayor costo, digamos, y para quienes producen, digamos, exclusivamente cato y en grandes volúmenes, se transforma en una parte adicional de ingresos. Entonces, las áreas comerciales de las empresas mineras no son numerosas, pero hay gente bien preparada en esos temas, porque el mercado va cambiando y están permanentemente tomando la temperatura de eso, hasta dónde va evolucionando, porque hacerlo bien significa réditos adicionales con la misma producción, versus que hacerlo mal significa dejar plata arriba de la mesa, habiendo hecho el mismo esfuerzo productivo. Entonces, importante tener eso a la vista. Otro elemento importante, otra definición importante es lo que se conoce como el mercado spot versus el mercado fijo. Y ahí ya les voy a dar un ejemplo un poco más adelante, pero lo que a mí me interesa es que entendamos que existe esa diferencia. ¿Ok? Y esto se da no solo en los cátodos de cobre, se da en todos lados, en el mercado eléctrico nacional, en los cátodos de cobre, el concentrado, etcétera. Y digamos, incluso en el supermercado, cuando el Jumbo va y compra tomate, digamos, puede quedar expuesto al mercado spot, o sea, si día a día el precio del tomate va variando, el Jumbo también varía su precio, o negociar un acuerdo fijo, un precio fijo por un intervalo de tiempo dado con sus principales proveedores de tomate. Entonces, esa distinción de mercado spot versus mercado fijo es bien importante que la atendamos y que la tengamos bien a la vista porque hace diferencias de cómo se negocian y se acuerdan ciertas cosas en la comercialización de cátodo. El Mercado mejor, fijo, jefe, sería sí, ya a partir de 3 meses. Más adelante. no, yo diría que más que un intervalo digamos, de un cierto número de días o un periodo de tiempo, yo diría es si es que las partes acuerdan en mover esto con el mercado versus dejarlo fijo a Ya, un benchmark y a un intervalo de plazo que ya sabremos cuál es, pero es el ánimo de claro. dejarlo fijo en un intervalo de tiempo. Puede ser una semana, digamos, pero es que todo depende de cuán frecuente se transa el subyacente en este caso. ¿Te fijas? Entonces depende un poco de eso. Pero el dólar, por ejemplo, no, digamos, el tipo de cambio del dólar, incluso un día puede ser un contrato fijo, digamos, acordar un forward para un día. Entonces, en el mundo del cobre, yo le diría que el gran ejemplo que ayuda a entender la diferencia entre un mercado spot y un mercado fijo es los TCRC en el caso de los concentrados y los premios en el caso de los cátodos. ¿Qué es lo que es el TCRC? El Treatment Charge y Refining Charge, ¿no es cierto? Eh, que es el costo que cobran las fundiciones y refinería a los productores de concentrado de cobre por fundir, ¿no es cierto?, y refinar el concentrado de cobre que les venden. ¿Ok? Entonces, este CRC normalmente se negocia todos los años en China, en octubre, noviembre, en cada año, por los principales productores de concentrado de cobre del mundo, Codelco, Freeport, eh, yo creo que Codelco y Freeport principalmente, tal vez Antofagasta Minerals puede hoy por hoy participar, versus las principales fundidoras del mundo, principalmente fundiciones chinas y tal vez Aurubis en Alemania. Ese acuerdo entre ellos, que es un acuerdo privado, digamos, es
ocurre normalmente en octubre, noviembre cada año, y fija lo que se llama el TCRC anual, que ocurre por todo el año. Entonces, hablemos de este 2024, en octubre, noviembre, se van a sentar los grandes y van a decir, oye, el TCRC para el próximo año sean con 10, por decir algo, $100 por tonelada métrica seca de costo de fundición, 10 centavos por libra de cobre obtenido de costo de refinación. Ese benchmark, que es anual, ¿no es cierto? Ese es fijo, se utiliza normalmente en todos los productores de concentrado de cobre, chicos, medianos, grandes. Normalmente se usan ese benchmark como el precio, el costo de TCRC para el año. Codelco, por ejemplo, vende toda su producción de concentrado en el próximo año a partir de los TCRC que fijen a finales de año. Ahora, en paralelo, existe el mercado spot de TCRC. O sea, si tú todos los días puedes llamar a un trader y decir, oye, ¿cuánto están los TCRC? Y te va a dar un precio todos los días distinto, que va a responder a la oferta, digamos, al superávit o a la escasez de concentrado de cobre o de capacidad de fundición que hay en el mundo día a día. Entonces, por ejemplo, y lamento no haber encontrado un gráfico más actualizado como los que hay acá, pero este año, desde abril o mayo a la fecha, los TCRC Spot han estado cero e incluso negativo. O sea, las fundiciones de cobre en China están pagándoles a las productoras de concentrado de cobre por enviar su concentrado para allá y en vez de cobrarles por tratar. Eso es una condición que súper anómala, yo por lo menos no la había visto nunca, no me atrevo a decir que nunca había ocurrido, pero yo por lo menos no la había visto nunca. TCRCs negativos ¿Cómo y sería negativo? precios negativos, porque te pagan por aquello que normalmente te cobran, hoy en día te pagan. No, Entonces, pero en el gráfico, ¿cómo se ve? ¿cómo se vería? Lo hace que el gráfico no lo muestre, así, por eso es una, déjame buscar opciones Ah, de ya, ya, puntero. como ya. Es que estamos en un rango de tiempo que no ocurrió. Yo es que no encontré un gráfico con la data más reciente, pero lo que les puedo decir que de abril a la fecha o mayo a la fecha, los TCRC Spot han estado negativos. Y si uno compara el TCRC que acordó Codelco con las grandes a fines del año pasado, me parece andar del orden de $70 con 7 centavos la libra. Entonces, pónganse en la posición de Codelco. Se comprometieron a vender toda su producción de este año con unos TCRC donde ellos, digamos, tenían que pagar para que les compraran el concentrado o para que se lo transformaran, ¿no es cierto?, en cato. Y hoy por hoy es al revés. En el mercado spot están pagándole a las mineras con TCRC negativos para que manden su concentrado a una fundición y no a otra. Esto es una condición bien coyuntural porque en China hay una capacidad, un exceso de fundición, de capacidad de fundición enorme, y de alguna manera está todo el mundo bastante claro que esto tarde o temprano tiene que revertir, porque las fundiciones, si ya era un negocio marginal, ahora sencillamente están perdiendo plata, o sea, completamente, digamos. Y vamos a ver un par de láminas de cómo se reparte el negocio de la fundición. Pero me interesa particularmente que entendamos que la diferencia entre estos dos mercados, el mercado spot y el mercado fijo. Y que normalmente, digamos, tienden en promedio tender a lo mismo, pero tienes periodos de tiempo donde las diferencias son siderales, como está ocurriendo hoy en día. Puede pasar lo opuesto, que ocurran TCRCs anuales bajos, llamamos, favorables a los productores concentrados, y que llegado el momento haya, digamos, el mercado spot, haya tal disponibilidad de concentrado y tal escasez relativa de capacidad de fundición que los TCRC suban de sobremanera. Entonces hoy en día la historia está para el otro lado, está a favor de los productores mineros, puede cambiar. En los cátodos ocurre algo parecido, eh, similar a lo que ocurre con los TCRC, se juntan los grandes, ¿no es cierto? Y, eh, con, eh, digamos, y acuerdan premios, digamos, en el caso de Codelco, el premio impuesto en Shanghai para el 2024 fue acordado en $89 la tonelada. ¿Ok?
Entonces, eso es la diferencia entre los mercados spot y los mercados fijos. Algunas definiciones más. El periodo de cotización o el QP o el quotational period, como llaman, es el intervalo de tiempo, generalmente un mes calendario, que se considerará para determinar el precio, el promedio del precio de cobre que se usará para valorizar el bien comercializado. ¿Ok? O sea, si yo hoy día embarco una tonelada de cátodos a China, no me van a pagar el precio de hoy. No tiene ningún sentido porque es muy volátil. Normalmente se acuerda que un periodo de cotización respecto al cual el precio va a ser el promedio de ese periodo. ¿Ok? Entonces, normalmente en el caso de los cátodos, y ahí vienen como los dos mecanismos principales que digo, es que se paga lo que se conoce como el M más 1 o M más 2, que es siendo M el mes del envío programado. Entonces, o sea, si el periodo de cotización es M, quiere decir que en el programa el envío de septiembre, ¿no es cierto?, se va a apreciar con el promedio del settlement price del mes de septiembre. Si yo dijera M más 1, quiere decir que los envíos de septiembre se van a apreciar con el settlement price, el promedio del settlement price durante el mes de octubre. M más 2 durante el mes de noviembre. Entonces, se juega con, es como digo, eso yo nunca he visto algo distinto, pero sí, con lo que se juega es cuál es ese mes. Si es M más 1 o M más 2. Normalmente es respecto, lo que digo ahí, el month of scheduled shipment, pero a veces se puede acordar cosas distintas como el mes el efectivamente de SACPE. Y ahí, digamos, una distinción, pero en el fondo lo importante es entender que el precio no se vende, el cato no se vende al precio de un día, sino al promedio de un mes. ¿Y de qué mes? Va a depender un poco lo que acuerden las partes. En el caso de los concentrados, también ocurre esto, que tú fijas un periodo, un quotational period, que normalmente es un mes, pero a diferencia de los cátodos, lo que manda no es la fecha programada de envío, sino la fecha efectiva de arribo, de destino. ¿Ok? Entonces ahí viene, en vez del MOSS, viene el month after month of arrival, o lo que se conoce como MAMA. Entonces, si yo vendo un concentrado de cobre en condición MAMA, quiere decir que me va a valer el promedio del settlement price del mes en el cual el barco llegue a destino. ¿Ok? Si es 2 MAMA, es dos meses después de que el promedio del settlement price del mes que sea 2 meses después del llegado a destino. 3 MAMA, evidente. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué esa distinción? Porque la fundición al final, ya está el productor minero, ¿no es cierto?, que produce y ve la exposición al precio del cobre y su margen depende básicamente del precio del cobre y su costo. ¿Ok? La fundición y después el refilador, el que hace el cable, la colada continua, el que sea que agarre después ese cobre y lo transforme en un producto, sus márgenes son ínfimos, muy chicos. Entonces, él no puede correr el riesgo de precio. Normalmente un refilador usa el precio del cobre más un margen de 2, 3 dólares por tonelada. Eso es lo que cobra. Entonces, es muy importante tener la capacidad para toda la continuidad del proceso del cobre, ser capaz para los distintos actores en la cadena de ir haciendo lo que se conoce como un hedge de cobre entre el precio del cobre al que ellos compran, el cupo del cobre al que ellos compran, con el cupo del cobre que ellos venden. Hay soluciones financieras para eso, ya lo podemos ver, pero entre otras cosas, el concentrado, como requiere ser fundido y después recién llevado acá todo, empieza a ser, digamos, eso requiere 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, el desfase de tiempo entre que la nave zarpa, llega a destino y finalmente ese concentrado se produce cátodo, ahí pueden pasar 4 o 5 meses. Entonces, por eso se habla a partir del mes de llegada en destino, de arribo a la nave en destino, y sobre eso, meses hacia adelante, para tratar de entender cuándo va a salir ese concentrado a cátodo, digamos, y de ahí hacia adelante la fundidora de alguna manera hace un hedge, ¿no es cierto? Yo le estoy comprando a 3 mamas,
y yo en 3 meses voy a haber vendido ya CK todo lo que voy a haber producido ese concentrado. Entonces, vendo y compro al mismo quotational premium. Profe, ahí el ¿Sí? mes después del arribo es el arribo al puerto o a la nave de fundición. No, en condición SIF, en destino. Cuando la Ah, nave, ya. digamos, el barco llega al puerto de Ah, ya, destino. ya, ya. Sí, 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 sí. No, pero buena pregunta. Si estas cosas están llenas de sutileza. Y, ojo, es todo un tema cómo se define qué significa que la nave llegue. Porque de repente están llegando a puerto y por razones logísticas, de marejada, lo que sea, los llevan a la gira, que se llama, que tienen que alejarse de la orilla y quedar dando vueltas en el alta mar y eventualmente recalar. Y en eso, pues, si el barco está llegando a fin de mes, con esa vuelta a la gira, puede terminar llegando el primero del mes siguiente. Y te va a cambiar todo el esquema de precio para adelante, digamos. Entonces, está súper, súper, súper definido que se entiende que arriba, que no es necesariamente cuando el barco ya está en destino, sino hay una definición y un tecnicismo marítimo, pero está súper estipulado en los contratos de venta concentrados cuando es que el barco se entiende arribado. ¿Ok? Eh, Eso. Eh, a nivel de los fletes navieros, que es otro elemento importante, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, todo esto se vende, al menos el benchmark que está en condición SIF y el cobre en particular, no se paga transportarle un avión. Por lo tanto, el costo de transporte logístico de la condición comercial no es menor respecto al costo del producto. O sea, uno se puede gastar 50, 80 dólares en la logística de comercialización de un concentrado, incluso más, 100, y el concentrado puede valer 1.500 dólares. O sea, es un 10% el valor. Eso puede dar. Entonces, es muy importante que esto esté llevado a su óptimo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los elementos que pegan en el proceso de comercialización, están los fletes navieros y por eso es súper importante tenerlo a la vista también. Y acá normalmente hay dos tipos de acuerdo, que es lo que ocurre, lo que conoce como un Contract of Affreightment, un COA, que es básicamente un contrato de largo plazo entre un productor digamos, una compañía naviera. Acordémonos que yo vendo en destino, entonces me tengo que hacer cargo de la logística hasta llegar a destino. Y está el contrato de tarifa, que hay, digamos, que la gran diferencia es que no hay un compromiso mínimo de volumen ni nada, sino simplemente yo acuerdo una tarifa y si tengo 2 tonelajes, la naviera me respeta la tarifa. Normalmente, eh, si la naviera por ese motivo no puede cumplir con la nave, te va a correr, digamos, o sea, eres el último en la fila de las prioridades, pero por otro lado no hay multa si no cumples con el tonelaje. A diferencia con el Control for Freight, que sí, que tú tienes un volumen mínimo a embarcar, mensual, trimestral, anual, como sea que se pacte, pero hay un compromiso de tonelaje mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando particularmente del caso concentrado, porque en el caso de los cátodos hoy por hoy se vende todo consolidado, es decir, en contenedor, entonces el proceso de carga y descarga está como completamente metido en la tarifa portuaria, como que no es un tema, digamos, no es una fuente de riesgo. Pero cuando se vende la carga bulk, la carga suelta, como el concentrado de cobre, las tasas de descarga del puerto respectivo empiezan a ser muy relevantes, las tasas de carga y descarga. Y si por ese motivo esos periodos, esas tasas ralentizan, porque, qué sé yo, hay un problema de marejada, porque, por la razón que sea, porque se ensució la nave, etcétera, y ese contract of affreightment junto con el contrato que tiene el productor con la naviera, junto con el contrato que tiene el productor con el vendedor, con el comprador, se reparte el riesgo y los beneficios en caso de que exista lo que se conoce como un demurrage o un dispatch, que básicamente lo que tú acuerdas es que hay una penalidad o un descuento en caso que la nave demore más, lo que se entiende por un demurrage, o demore menos dispatch en cargar o descargar en puerto. ¿Ok? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre?
cualquier normalmente lo que ocurre es que, dependiendo de nuevo de la condición, ya uno puede vender SIF y hay que ver contra el fragment quién asume las variaciones de demurrage y dispatch, pero normalmente todo la variación que exista en origen la absorbe el productor, digamos, el exportador, y en destino las absorbe el comprador. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? La naviera, imagínense, párense en los pies de la naviera, tienen un barco, ¿no es cierto? Que es como su gran activo y lo que necesitan es sacarle el mayor rinde. Por lo tanto, cualquier demora en subir la carga, por la razón que sea, a ellos les empieza a afectar. Entonces, en los contract of affreightment se estipulan todos los puertos en los cuales este contract of affreightment es válido. Cada uno de esos puertos tiene la tasa nominal de carga y descarga y empieza a aplicar una multa de demurrage, perdón, o un premio en caso de que en dispatch, cada vez que la nave se carga a un ritmo más bajo o más alto que el estipulado en ese contrato. Entonces la naviera no asume riesgo. Si la nave se demora menos, le cobra un poco menos al cliente, que es el productor. Si la nave se demora más, le cobra más al productor, al minero. Y después viene cómo ese mayor cobro o menor cobro se acuerda entre el minero y el comprador final. Y si el mayor o menor cobro en origen o mayor o menor cobro en destino. La naviera no asume ningún riesgo. Está completamente hechada. Eso ocurre con los contract of affreightment, que son, como les digo, está pensado para contratos de más de largo aliento, donde hay tonelajes mínimos comprometidos y normalmente donde es carga suelta o carga pública. ¿Ya? Para que quizá haga una idea, ya cambiando un poco de commodity. Una naviera digamos, de un barco de fierro, hacen 300.000 toneladas algunos, son unos tremendos barcos. Imagínense cuánto puede tomar de rellenar ese barco con el concentrado de fierro. Son semanas, días o semanas de trabajo, y si por ese motivo ese trabajo se hace más corto o más rápido o más lento, la naviera va a poder sacarle más o menos rinde a ese activo. Y ese es el riesgo que él quiere traspasarle al productor y después el productor acuerda con el comprador quién asume qué riesgo. ¿Ok? Y volviendo al contrato de tarifa, que para el caso de Catos, ¿qué es lo que permite? Permite estructurar lo que se llama la tabla de paridades, ya lo vamos a ver un poco más de qué se trata, pero se lo anticipo que es básicamente yo acuerdo con la naviera, oye, digamos que la base es Shanghai, entonces yo desde San Antonio o Valparaíso tengo, qué sé yo, $50 la tonelada puesta en Shanghai y y después se enumeran una serie de puertos donde la naviera y yo acordamos, oye, si te vas a Keelung son $5 más que a Shanghai, si te vas a Yakarta son $10 menos. Entonces, ese diferencial se dibuja en el fondo y se estructura en lo que se conoce como una tabla de paridad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la condición de venta del cátodo es CIF puesto en un puerto importante. Pero el día de mañana el trader no necesariamente va a llevar el cátodo para allá, lo puede llevar a un puerto más chico, a Busan, en Corea. Entonces, ¿qué pasa si el flete sale más barato? ¿No es cierto? Yo soy el vendedor, el vendedor, tengo que vender CIF. Y si por ese motivo llegar a Corea, a Busan, es $10 más barato que Shanghai, el trader quiere que el cobre puesto en Busan sea $10 más barato que ese puesto en Shanghai. Entonces, yo le traspaso a él el ahorro o el mayor gasto en flete si es que él decide un puerto distinto al puerto de la base. Y eso se conoce como la tabla de paridad. Entonces, cuando las empresas mineras salen a licitar sus tenders de cátodos, están todas las especificaciones técnicas, qué sé yo, y licitan y meten como dentro de la información relevante la tabla de paridad, que digamos puede ser bien material para ciertos puertos en Chile y ciertos clientes, o sea, ciertas zonas del mundo, regiones del mundo donde uno esté pensando exportar. Entonces son dos posibles métodos de contrato. Sí, ¿Lo pueden, así lo es. pueden, lo pueden ser ambos?
Sí, lo que pasa es que más, yo te diría, Paz, que la distinción tiene que ver eh, por una naturaleza, o sea, la naturaleza del producto que se está exportando. Los cátodos, como son, se ponen en contenedores, los Parte de costos transporte. portuarios están súper definidos. Te fijas, este tema del demurrage y el dispatch no ocurre porque tú estás lleno, estás metido en contenedores con, qué sé yo, con juguetes, con cosas, entonces sacan esta grúa enorme, uno tras otro, eso está bien, es muy predecible. Cuando es carga suelta como concentrado, ahí el demurrage y el dispatch tiene un efecto bien importante. Y ojo, es análogo a la tabla de paridad en el sentido de que es traspasar el mayor o el menor costo al cliente o, digamos, transparentarlo y ver si se lo traspasa al cliente o le deja al vendedor. Entonces tiene esa analogía, y de nuevo, eso responde a que tú vendes en una condición CIF, tanto el cato como el concentrado. Esos son los benchmarks de precio que existen a nivel mundial. Entonces, no es que no puedas tener ambos, pero te diría que dependiendo si es concentrado o cátodo, es por el que te vas a ir. Y en el caso de eh, el hierro, sería un contrato de tarifa. No, el hierro sería Sería el hierro un sería un COA. contract of affreightment. Sí, un COA de todas maneras, porque es carga suelta, mucho volumen. Sí, de todas maneras. Ya. Entonces, vámonos un poco a lo ya, con todo esa, digamos, previa, llamémoslo así, del lenguaje comercial de cobre, vámonos al caso particular de los cátodos, ¿no es cierto? Cátodos, yo creo que nunca está de más recordarlo porque a veces nos olvidamos. Se puede producir dos tipos de cátodos, ¿no es cierto? El electroobtenido y el electrorefinado. El electroobtenido proviene de la línea Hydro, ¿no es cierto? Mina, chancado, lixiviación, SX y electrowinning, mientras que el cátodo de refinería es el que proviene de la línea clásica de sulfuro, ¿no es cierto? O sea, mina, chancado, planta, se flota, ¿no es cierto? Se produce un concentrado, se funde y esa fundición genera un ánodo y ese ánodo después yo lo electrorefino, ¿ok? Entonces, eh, digamos, si bien los dos terminan en un proceso eléctrico, el electroobtenido y el electrorefinado, es distinto porque el electrorefinado, como dice su palabra, es una refinación a través del proceso eléctrico, mientras que el electroobtenido, porque viene de ánodo, ¿no es cierto? Que un 98% de cátodo de cobre que se sube a 99,9, mientras que el electroobtenido es un cátodo que estaba completamente en solución y no había sido previamente nada, digamos, viene del mineral directamente al cátodo. No hay un proceso de refinación en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el mercado asiático, y yo le diría que acá es más en los distintos mercados, existe, suele ser un poco mejor preciado el electrorefinado, ¿ya? O sea, ya lo vamos a ver, eso se va a traducir en un mayor premio, pero no es lo mismo. Yo le puedo poner un cátodo de electroobtenido que electrorefinado, misma pureza, ¿no es cierto? Y por tanto, mismo cobre, digamos, la misma valor in situ, pero eh, el mercado ha ido de a poco preciando 20, 30, 40 dólares más por el hecho de provenir de una línea electrorefinada y no electroobtenida. ¿A qué responde eso? Normalmente aquí la electrorefinación produce placas más anchas, de mayor espesor y por lo tanto una mayor, cuando tú lo tomas y lo metes en la cola continua para hacer perfilado o cañería, lo que sea, cae más rápido en la colada, se funde mejor y eso tiene una serie de ahorros para quienes están en este negocio. Los cátodos electroobtenidos suelen ser más delgados y pasa con cierta frecuencia que en vez de hundirse en la colada, quedan como flotando. Y hay que hacer un procedimiento, ¿no? Digamos, el cobre es el mismo, pero exige meter la cuchara adentro para que se derrita, digamos. ¿Ok? Entonces, eso dentro de los cátodos de cobre se hace la distinción si es electrorefinado o electroobtenido. Adicionalmente,
está el cátodo grado A, ¿no es cierto? Que según la norma LME que les explicaba, que ya creo que vamos a ver un poquitito más de qué se trata, pero si no se pueden meter en la página web de la Bolsa de Metales de Londres y ahí lo explican en detalle. Entonces tu cátodo puede ser grado A LME o subestándar, y ese subestándar ya sea por razones físicas o por razones químicas. Además, tú puedes, en la medida que produzcas más de 15.000 toneladas por mes, o 15.000 toneladas de cátodos al año, tú puedes registrar la marca de cátodo, ya sea electrorefinado o electroobtenido, en la Bolsa de Metales de Londres. También la puedes registrar en COMEX y en Shanghai, pero la Bolsa de Metales de Londres. Entonces, eso también tiene un premio adicional, ¿ok? Porque de alguna manera la Bolsa de Metales, cuando tú te registras, te viene a ver, registra de que hacen las cosas como corresponde, de que el cátodo es un cátodo puro, qué sé yo. Entonces, hay como un riesgo reputacional más resuelto, y eso se traduce también en un premio de 20, 30 dólares más. Puede llegar hasta 50 dólares en algunos años, ha llegado así de alto. A nivel químico, y aquí la norma LME, son tanto el cátodo electroobtenido, digamos, electroobtenido, electrorefinado, son 99,99% de cobre e impurezas, particularmente el plomo y el cloro, bajo ciertos límites que exige como, digamos, el estándar del DME. Sobre las características químicas o la calidad química está la calidad física, y ahí están las dimensiones de la placa, que normalmente debiera ser del orden de 1 metro por 1 metro, espesores no menor a 4 milímetros, nódulos, o sea, si es una placa regular o si tiene nódulos, ¿no es cierto?, con una cierta textura, si tiene fisuras, etcétera. Todo eso es, digamos, lo que la calidad física de alguna manera trata de salvaguardar. ¿Ok? Abajo, esa imagen ahí son las especificaciones técnicas del cátodo marca Amalia, que hay de planta Semincatemu. No es una marca registrada, pero una marca que tiene ya varios años de operación. Y ahí están como cuáles las especificaciones técnicas, o digamos, químicas de ese cátodo. Y de alguna manera, de nuevo, cuando se sale a licitar, tú, además de la tabla de variedades, muestras la calidad química de tus cátodos. ¿Ok? Y esto, ¿qué es lo que hace ahí? Tú agarras una cierta cantidad de placas, que normalmente anda del orden entre 60 y 80, y armas un paquete, o lo que llaman un bundle, ¿no es cierto? Que es un paquete de 2.500, entre 2.500 y hasta 3.000 kilos cada uno del paquete. Eso es lo que se vende, y ese es como el cátodo de cobre y sus distintas variantes. O sea, si es que está registrado o no, si es que cumple con la LME, con el grado A LME o no, y si es que es electroobtenido o electrorefinado. Fíjense que en la bolsa, el LME, digamos, el grado A, no hace la distinción si es que es electroobtenido o electrorefinado. Eso es una distinción que no puso la bolsa, sino que el mercado ha ido después haciendo aún más específico. Ya, yo cumplo con grado LME, pero ¿qué? ¿Provienes de una línea de sulfuro o en línea de óxido? Porque sobre eso estoy dispuesto a poner un premio mayor en un caso que en el otro. Entonces, ¿cuáles son los usos y las costumbres de la venta de cátodo? ¿Y por qué lo digo uso y costumbre? Porque en estricto rigor no es una exigencia que así sea, pero así ha venido haciendo, y las cosas normalmente, si no representan problemas, se vuelven a hacer como funcionan. Entonces, esta no es la excepción. Como les decía, la condición de venta es Cost of Insurance and Freight en Rotterdam o Shanghai, normalmente, y eso es así, digamos. Entonces, si tú vas a salir a vender cátodo, esta es la condición de venta, puesto en China o puesto en Europa. Lote mínimo, nadie te va a comprar menos de 25 toneladas métricas, y esos son 250.000 dólares de venta, para que entendan un poco el tamaño de las transacciones. El periodo de cotización, el QP, ¿no es cierto? El Quotation Period para cátodos normalmente es M o M+1, hoy por hoy casi todo es M+1, la verdad. O sea, en el fondo es desde el mes que zarpó al mes siguiente,
es el promedio del settlement price del mes siguiente al que mes que saltó, ya sea el SARP real o el programado, independiente que se haya cumplido o no. El premio, y esto es un elemento más, o sea, porque uno podría preguntarse, oye, ¿para qué hay un premio? Porque ya, si tú sales a vender cátodo, te van a decir ya, LME, puedes negociar el cupé, qué sé yo, pero hay un premio. O sea, como Codelco, el premio de los cátodos de Codelco puesto en Shanghai, el año para el 2024 era $89 por tonelada. O sea, si tú tenías un cátodo Codelco y te paras en Shanghai, en cualquier momento del año, te pagan el precio del mes más $89 por tonelada, pactado como un premio fijo a fines del año pasado. ¿A qué responde ese premio? ¿Sí? Una consulta. Ahí ese premio por sobre el precio es por las toneladas métricas finas de cobre como cátodo, Sí, o ese es es cuando te digo $89 por tonelada métrica de cobre fino en cátodo, digamos. ahí debemos multiplicarlo por la ley 99.% No, igual ya te entiendo. No tan específico. Se asume que, para esos efectos se asume que es 100% cátodo, que es 100% cobre. Sí, ya. sí. Pero buena pregunta, no lo había pensado nunca, Paz, porque efectivamente cuando tú exportas y armas el paquete que explicaba yo, tú pones unos sunchos metálicos. Entonces, en los paquetes hay un peso neto y un peso bruto. Y el peso neto, el cobre solo, y el peso bruto, el peso de los sunchos que lo amarran, que normalmente son 2 kilos de un total de 20.000, de 2.000. Entonces estamos hablando de un 0,1%. Sí, un 0,1%, pero no se hace la distinción del 99,99, es que ya está hablando del tercer decimal, pues súper poquitito, pero súper buena pregunta. Entonces, entonces, lo que les digo, este año Codelco cada vez que lleva un cátodo a Shanghái, digamos, le pagan, además del precio, $89 por toneladas adicionales. ¿A qué responde eso? ¿Por qué? Si es que hay un benchmark de precio, digamos, bolsa de Londres, qué sé yo, ¿por qué un premio? Más allá de después la sutileza, si es recto refinado o no, pero ¿para qué ese premio como por defecto? Y es lo que pongo ahí. Es un anzuelo que se volvió costumbre para sellar una venta. ¿Qué es lo que pasó? Que el mercado del cobre, el volumen de lo que se transa a nivel financiero es órdenes de magnitud superior al volumen que se transa en el mercado físico de cobre. Entonces, de alguna manera el premio se transformó en un anzuelo, como pongo ahí, chico, digamos, en menos de cerca del 1% del precio, qué sé yo, para distinguir, ¿no es cierto?, ese acuerdo financiero, que son puros papeles aquí para allá, con la persona que va y te entrega cátodos. Entonces, el anzuelo a sellar la venta física es ese premio. Entonces, de ahí un poco la historia y de ahí viene esa idea del premio. Entonces, como yo les decía, Yo lo pensaba más por la dale. calidad, por No, es asegurar la que calidad. después viene ese premio, después viene toda una historia si cumple o no con la calidad, después lo vamos a explicar al tiro, pero independiente de eso, si tú vas a vender un cátodo grado A en Shanghai el día de mañana, te van a pagar el EMEMA un premio. Siendo que tú dices, bueno, pero ¿por qué el premio? Digamos, si ya está el precio del cobre, que es grado A. Lo que tú te transas a la Bolsa de Metales de Londres es el grado A. Sí, yo Entonces, comercializo ahí sí, solo concentrado. Una ¿cómo? empresa que comercializa solo concentrado, no me, no incurro en este premio. No, No, yo- no ve el premio, no. ya. Pero la fundidora que va a tomar el concentrado y va a hacer cátodos, esa sí va a ver el premio. Pero ella no lo. Ah, ya. Lo digamos como un ingreso adicional para la Claro. fundidora, digamos. Eh, Eso, entonces, y a tu punto, Paz. Sobre ese premio que es como base, que es tan suelo que digo yo, hay ciertos elementos que pueden agregar más o menos premio. El hecho de que esté registrado en la bolsa de Londres, sí o no, el hecho de que sea electrorefinado, particularmente esos dos elementos.
Eso es independiente, o sea, asumiendo que cumple con la norma técnica del grado LME, del grado A, ¿no es cierto? Entonces, ¿se transa en el ring de la Bolsa de Valores de Londres un precio grado A? Sí. El solo hecho de que tú cumplas grado A, ok, pero eso no quiere decir que no puedas acceder a un poco más de precio. Independiente que sea electrorefinado o registrado. Así no sea electrorefinado, si no sea registrado, hay un premio. Ahora, lo que es cierto es que ese premio a veces se hace negativo. Entonces, como que esa teoría del anzuelo ya en esos escenarios no es común, pero puede darse. O sea, si uno ve los premios que Codelco acuerda con todos los años con las productoras, las fundidoras grandes, digamos, las refinadoras grandes, siempre positivo. Lo que pasa es que ocurre que cuando tú no eres grado A, o cuando eres grado A pero no eres registrado, o no eres electrorefinado, sino que eres obtenido, puedes terminar con un premio negativo por esos descuentos. ¿Ok? Sé que eso. Entonces, eh, otro uso y costumbre es que normalmente se hace un pago provisional de un 95 o un 100% del pago al momento del zarpe de la nave con el embarque. Eso es un tema puramente de caja, no tiene nada que ver con el cupé, sino simplemente oye, se zarpó la nave, le pago un porcentaje del valor. Y después, una vez que se sepa el periodo de cotización y por tanto pueda apreciar definitivamente ese embarque, se netea el 5% que faltaba. Y como les decía, la famosa tabla de paridades, que es la que hace que le transfiera al cliente el mayor o menor costo que se incurra en flete comparado al costo de la base de condición de venta. O sea, vámonos al puerto en Europa. Yo acuerdo con un trader venderle CEF Rotterdam, LME más $50, cupé M más 1. El trader, y junto con eso yo le adjunto una tabla de paridades, donde le digo Rotterdam, la tabla de paridades es cero, porque la base de la tabla es Rotterdam. Si me voy a Dunkerque, $5 más. Si me voy a Livorno, $20 más. Y a Ámsterdam, qué sé yo, 10 menos. Entonces, ese diferencial de costo se estructura una tabla de paridades. Entonces, llegado el momento, se firma el contrato, qué sé yo, y viene el primer embarque. No, ya, mándalo a Rotterdam. Perfecto. Me dice el comprador, lo manda a Rotterdam. Después dice, no, mándalo a Livorno, en Italia. Ok, la tabla de paridades decía que Livorno era $10 más caro. Por lo tanto, ese mismo embarque que ya no mando a Rotterdam, sino que mando a Livorno, al comprador le cuesta $10 más. Porque yo le traspaso el 100% del mayor costo para llegar a Livorno y no a Rotterdam. Digamos, si por otro motivo me mando a un puerto donde el flete es más barato, ese ahorro se lo lleva a él. ¿Ok? Y eso, Para aclarar, aquí profe, ¿sí? solo para no aclarar, yo, empresa minera, me contacto con el trader y el trader me dirige con un comprador. Así, Ni siquiera tú ni te enteras el comprador final. ya. Yo Él le no quiere él traspaso, no quiere que tú te enteres, digamos. ya, para que pueda hacer la venta. El Sí. trader le traspasa el mayor costo al comprador. No tienes cómo saberlo. Tú se lo Claro, traspasas al trader, que es ya, tu comprador. Tú no sabes bien cómo él lo hace con el cliente final. ¿Te ya. fijas? Eso. ¿Y por qué se hace esto, Paz? Porque los márgenes son en el caso de los catos, es tan chico que la variación uno podría pensar, oye, en $20 en una tonelada que vale 10.000, ¿qué te importa? Pero es que el trader está ganando 10, $20 por la tonelada que está haciendo. Entonces, él necesita ser ser completamente un vaso comunicante a favor o en contra de un mayor o menor costo de logístico asociado a esa comercialización. De lo contrario, se va a comer el poco margen que tiene. Entonces, en ese sentido, la tabla de paridades es de la esencia. ¿Cuál es la estrategia que una empresa minera puede tomar, que una productora de gato? Tú puedes hacer contratos anuales o trimestrales, con la frecuencia que sea, con algún consumidor final, ya que normalmente eso es para las grandes mineras, o sea,
mediana minería, ningún chino grande te va a pescar, digamos. Pero si eres uno de esos grandes, puedes acordar cuotas mensuales, ¿no es cierto? Un premio fijo o un destino único predefinido y con, digamos, porque tú le vendes a esta refiladora en este puesto permanentemente y le vendes CIF y ya está, ¿no? Ni siquiera aplica la tabla de paridades. Ya después puedes tener contrato anual o trimestral con un trader. ¿Cuál es la gracia de eso? Que los traders, como tienen distintos clientes que le venden y que le compran, tú tienes una mayor holgura en la cuota, normalmente es un premio fijo y los destinos son múltiples a opción del trader y ahí viene la figura de la tabla de paridad de flete. ¿Qué es lo que pasa? Que tú eres Codelco, ¿no es cierto? AMSA, lo que sea, tiene una capacidad de predecir de muy buena manera cuánto vas a producir cada año. E incluso estos gallos se guardan un poco de margen, venden como el 85, el 90% de la producción planificada y se dejan en la holgura y lo van vendiendo en el mercado spot, precisamente para poder abordar cualquier desviación en la producción que tengan. Y ahí viene lo último, el contrato spot. Vengo lo que tengo, digamos, hago un premio spot, destino definido al momento de abordar el contrato. O sea, yo salgo al mercado y digo, oiga, tengo 100 toneladas, ¿quién las quiere? A, B, C, D, ofrezco tanto, el premio es el premio spot y el destino es único, digamos, porque es un solo embarque. ¿Ok? Entonces, normalmente, si tú eres una empresa productora chica, te vas por este contrato anual o trimestral con un trader. Si tú eres una productora grande con algún consumidor final, guardándote algo de espacio para hacer contrato spot para poder lidiar con la variabilidad propia de la producción. ¿Ok? Vámonos al concentrado de cobre. El concentrado de cobre es un polvo, ¿no es cierto? Fino, molido, que pasó por un proceso de chancao, molienda, ¿no es cierto? Un proceso de combinación intensivo, se flota y se produce un concentrado mineralógico, ¿no es cierto? O sea, a diferencia de la lixiviación, es un proceso que ataca a nivel atómico, ¿no es cierto? Va al elemento químico, o sea, saca el elemento químico del mineral, o sea, la atacamita va al ácido y le saca el cobre, otras cosas, pero el cobre en particular, mientras que el proceso de flotación es un proceso de flotación a nivel de minerales, un proceso de flotación mineralógico. Y por lo tanto, en esos concentrados no solo hay cobre, sino que también están los otros elementos que constituyen el mineral que tú flotaste, que tú concentraste. Entonces, dependiendo de la mineralogía de lo que está flotando, o sea, no es lo mismo flotar una calcosina que una calcopirita. Así tengan la misma recuperación, la ley de un concentrado de calcosina, la ley de cobre, es mucho más alta que la ley de calcopirita, porque el cobre en la calcosina tiene un mayor peso molecular que el cobre en la calcopirita. ¿Ok? Entonces, eso te afecta. Entonces, en el fondo, tú, dependiendo del mineral que estés flotando, tienes cobre y otros elementos que constituyen esos minerales. En ese sentido, la ley de cobre normalmente oscila entre un 25 y un 30%. Hay variaciones, pero es lo clásico. Y puede contener o no contenidos pagables de oro y plata. Eso es importante en los cátodos. Tú no, digamos, no hay nada, digamos, es solo cobre. En los concentrados tú puedes tener subproductos que se llama, como puede ser el cobre, el oro y la plata. Similar a lo que ocurre con los cátodos, las impurezas no son bienvenidas acá. Hay penalidades si es que tú excedes ciertos límites. Y yo les diría acá que las penalidades en este caso pueden ser muy complejas. Vamos a ver un ejemplo, ministro Ale, en el sentido de nuevo, como es un proceso de concentración a nivel de mineral, si el mineral viene con mucho, qué sé yo, arsénico, como el caso ministro Ale, no vas a poder sacarle el arsénico. Entonces, además de concentrar el cobre, vas a concentrar el arsénico probablemente en la misma tasa de concentración. Y eso puede transformarse que el producto, que si bien cumple con la ley, o sea, 25 o 30% de cobre, tiene tal grado de impureza que se es incomerciable. No lo puedes comercializar.
¿Te fijas? Ya sea porque económicamente la penalidad por la impureza te quita todo el valor o porque derechamente no te dejan importarlo, en el caso de China con el arsénico. ¿Cuáles son las impurezas más relevantes? El arsénico, como digo ahí, normalmente a partir de más de un punto de 0,15% empieza a haber una penalidad. Y si te vas a China, China tiene prohibido la importación de concentrados de cobre con más de un 0,5% de arsénico. No le importa. Punto final. Mercurio, arriba de cualquier cosa, arriba de 5 ppm, hay penalidad. eh, Hay fundiciones que se han especializado en estos concentrados más complejos con mercurio y que han puesto todos unos sistemas para poder captar ese mercurio y qué sé yo, y poder lidiar con eso. En cuyo caso, el caso emblemático ahí es la mina Neves Corvo en Portugal, que no recuerdo bien cuál es la fundición que se armó, pero básicamente se armó casi que para ellos, para poder lidiar con esos mayores contenidos de mercurio. Otro elemento clásico o donde normalmente hay penalidades con el níquel, con el cobalto. Fíjense, el cobalto hoy en día con el precio que tiene, bueno, históricamente los concentrados de cobre, la presencia de cobalto era penalizada. ¿Por qué? Porque tenía efectos en el comportamiento de la colada en la fundición. Lo mismo con el níquel. Otro elemento importante es la humedad. Tiene que ser menor a 10%. ¿Por qué? Porque cuando lo que está más o menos probado, que a humedades arriba del 12%, las naves, cuando ya el concentrado está en las bóvedas de las naves, corren el riesgo de que con el paso de la semana, ¿no es cierto?, en el mar, con la marejada, qué sé yo, se empieza a hacer una separación sólido-líquida, digamos, dentro de la nave por el paso del tiempo y se empieza a quedar como, digamos, en términos relativos, al fondo de la nave una cosa más pesada y sobre ella con poca agua y sobre ella una fase más con mayor cantidad de agua. Y eso puede terminar desestabilizando la nave y es una condición bien delicada. Entonces la humedad es un tema importante y por eso las plantas de filtrado son en las plantas concentradoras de cobre es bien delicado. A la derecha, los elementos, esto es digamos, un análisis típico del concentrado de cobre de la mina de Caserones, si mal no recuerdo. Ya leyes de cobre, la verdad que arriba un 30%, pero nunca lo cumplieron. Oro, plata, 43 gramos por tonelada, como les decía yo, de plata, casi 1 gramo de oro. Vamos a ver qué significa eso más adelante. Si se fijan, hierro 23, azufre 34, ya al tiro eso te dice que esto es un concentrado de calcopirita. Porque por esa razón entre el azufre, el fierro y el cobre. ¿Ok? Y si te fijas, si uno suma esas tres cosas, tiene 70, 92% de la masa está en esos tres eh, elementos. Y más abajo están los óxidos mayores, que es lo otro que también aporta más. Entonces, algunas definiciones adicionales, lo que hablábamos al comienzo del treatment charge y el refining charge, el costo de tratamiento que cobra la fundición de cobre por fundir o tratar y por refinar el concentrado. Los costos del TC están normalmente en dólares por tonelada métrica seca de concentrado y la refinería está en centavos, y anótenlo bien, ténganlo claro, en centavos de dólar por libra de cobre pagable al productor. ¿Y por qué les digo pagable? Ya les voy a explicar. Para que hagamos una idea, el 2022 el TC/RC fue de $65 el treatment charge y $6,5 el refining charge. Mira, me parece que el año 96 como que se tomó la costumbre de que la razón entre el treatment charge y el refining charge fuese 1 a 10. Y eso la verdad que se quedó ahí, pero no responde más que una cosa histórica. Pero es así, digamos. Pero en distinta unidad, ¿Cómo? en distinta unidad de medida. No te escucho. ¿Qué es distinta unidad de medida? No te escucho bien, Paz. ¿Qué cosa? Que son en distintas unidades de medida. Uno está Sí, en pues, claro, no tiene, o sea,
incluso no es correcto dividirlas, digamos, desde el punto de vista físico, pero es así, siempre, y vas desde el año 96, 97, que ha sido así, siempre es así. Entonces, y ahí vamos al concepto de pagabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la pagabilidad es la fracción del total de metal contenido que será efectivamente pagado por el comprador. ¿Ya? Si yo llego con 100 toneladas de concentrado de cobre, un 30%, yo ahí tengo 30 toneladas de cobre, ¿no es cierto? Ya, a mí la fundidora no me va a pagar 30 toneladas de cobre, me va a pagar el 96,5% de eso. Entonces ese 4,5 diferencia, el 3,5 diferencia, perdón, es lo que se conoce, o el 96,5 como la pagabilidad. ¿Ok? Y ahí conecto con lo de arriba. El costo de refinería no es, volviendo al ejemplo, si tengo 100 toneladas, ¿no es cierto? 30 son de concentrado, un 30%, tengo 30 toneladas de cobre. Ese costo de refinería no se le aplica a las 30 toneladas de cobre, sino que al 96,5% de esas 30 toneladas de cobre. Eso es bien importante. Otro elemento importante, lo que se conoce como splitting limits o los límites de diferencia, que, que es el límite máximo de diferencia de ley entre el vendedor y comprador, y si se excede ese límite, se va en payo. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos un embarque de 500 toneladas de concentrado, ¿ya? Que es como un lote normalmente de 500 toneladas. Imaginemos 500 toneladas, o sea, 500.000 kilos, ¿ya? Y vamos a tomar una muestra que va a ser de 2 kilos, respecto a la cual vamos a tomar una submuestra y una submuestra, ¿no? Y vamos a terminar mandando al laboratorio una cosa que pesa 1 gramo. O sea, de 500 kilos, 1 gramo. Perdón, 500 toneladas, 1 gramo. Entonces, y usted ya lo tuvieron que haber visto en los primeros años de la carrera, ¿no es cierto? El error muestral, Pierre, todo ese cuento, ¿no es cierto? Que como es granulometría fina, el error es bajo, pero hay un error que es insalvable. Entonces, lo que ocurre es, y normalmente, ¿no es cierto?, lo uso de costumbre, es que lo que manda son las leyes en destino. O sea, yo mando el barco, lo cargo acá, lo mando, qué sé yo, a Shanghai, llega en destino, y el comprador y el vendedor contratan cada uno una empresa para que vayan y atestiguen la descarga del material, la toma de la muestra, la determinación de la humedad, y cada uno se lleva después una muestra y cada uno determina la ley de cobre por su lado y la ley de otra impureza o de sus productos si es que los hubiese. Y el tercero que fue a hacer la muestra se queda además con un paquete tercero en caso de que haya disputa. Entonces, llega al barco, cada uno tomó su muestra, cada uno se analizó y viene lo que se llama el canje de leyes. Yo soy el vendedor, tu padre eres la compradora y yo te digo, nos cruzamos, digamos, las leyes, y toda una ceremonia, pues se hace con claves, con documentos encriptados, qué sé yo, ya, y se abre. Entonces yo te dije, oye, Paz, me concentraba en medio que tenía un 28%, a ti que tenía un 30%. ¿Ya? ¿Cuál manda? Porque un 2% no es poco. Entonces, lo que se dice es que si la diferencia entre los dos es menor al splitting limit, al límite de diferencia, entonces se toma el promedio. ¿Ok? Si es que excede la diferencia, entonces uno normalmente se va al umpire, al árbitro, a este tercer paquete. Y ahí puede ser que mande la ley definitiva de ese tercer paquete o el promedio de ese tercer paquete con aquella muestra que está de los otros dos que estaba más cercana a él. ¿Ok? Y normalmente el costo lo paga el que estuvo más lejos de la muestra final. El costo del umpire, porque es todo un tema. ¿Ok? Entonces el límite de diferencia es eso. Y eso, el límite de diferencia existe para el cobre, que en caso de un concentrado de cobre, ¿no es cierto? Para el oro y la plata, si es que los hubiese, y también para la impureza. Porque pueden haber diferencias, oye, a mí me dio 2 gramos de mercurio, a ti 4, bueno, ¿con cuál de los dos calculo la penalidad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como los splitting limits. Entonces, ¿cuáles son los usos y costumbres de la comercialización de concentrado? Es
condición de venta, CIF, puerto en destino. Normalmente lotes de 200 toneladas, yo creo que por hoy está más bien en las 500. El periodo de cotización, 3 mamas, o sea, 3 meses desde la fecha de arribo efectiva en destino. La pagabilidad, normalmente en el caso del cobre, es el mínimo entre el 96,5% del cobre o la ley de cobre menos un 1%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes concentrados como de baja ley, la pagabilidad ya no es el 96,5%, sino que es el 1, si tiene un 22% de ley, ya no un 22, sino te pagan un 21 nomás. O sea, te descuentan al menos un 1%. ¿Ok? Por eso es lo mínimo entre los dos. En el caso del oro, estamos hablando de concentrados de cobre con contenidos de oro, normalmente la pagabilidad es del orden de un 90% en la medida que el oro supere el gramo por tonelada. Fíjense, volviendo al tema del speed limit, estamos hablando de 2 muestras de 500 toneladas, cada una de 1 gramo la muestra, qué sé yo, para determinar cuántos gramos de oro por tonelada hay en este embarque, en este lote de 500 toneladas. Si está arriba de 1 gramo, me pagan el 90% de lo contenido. Si está abajo, me pagan 0. Entonces, fíjense la discusión que se puede dar ahí. En el caso de la plata, normalmente, en la medida que hay arriba de un límite que son 30, 40 gramos por tonelada de plata contenida, te pagan la ley de plata menos 20 gramos. O sea, te pagan todo lo que exceda los 20 gramos. ¿Ya? En caso, eso es como la pagabilidad. Respecto a los límites por diferencia, el cobre normalmente en 0,15%, el oro en 0,15 gramos por tonelada y la plata en 5 gramos por tonelada. Si mirar acá todo, hay un pago provisional en el momento de estar la nave con el embarque, y ya lo hemos hablado harto, el tema del demurrage y dispatch en puerto de origen y destino, son normalmente transferidos al cliente. ¿Cuáles son las estrategias que tú puedes seguir si eres un gran productor, ¿no es cierto? Un contrato anual, trimestral con algún consumidor final, y tienes cuotas mensuales, los TCRC fijos, digamos, los que hablamos al comienzo, destino único o predefinido con un limitante de, no sé, 8 o 10 puertos. Normalmente no es muy larga la lista. Y por otro lado, contrato de spot, vendo lo que tengo, salgo al mercado ese día, por así llamarlo, y veo el TCRC spot que hay ese día, y el destino definido porque tengo este embarque, solo uno y ya está. Perdón. ¿Ok? Entonces, ahí sería ese 96,5% sobre la ley de cobre. Claro, lo que hace que me parece que hay que hacer el cálculo, pero para leyes Bueno, bajo 23, si mal no recuerdo, es más bajo 23 menos 1, te van a pagar un 22. Para leyes arriba de 24, es más bajo el 96,5 de 24 que 23. Te pagan lo mínimo de los dos. y en este caso estamos viéndolo como si yo fuera el vendedor, El minero, el minero, sí. Pero si fuéramos en la posición del comprador, sería el máximo en texto. no, o sea, esto es un acuerdo entre dos partes, por lo tanto la mecánica tiene que ser una, si no, no habría un conflicto, pero normalmente la fundidora es la que, o sea, más que la que pone, el mercado paga así, hoy por hoy estos son los usos y las costumbres, como pongo ahí. Si tú vas a cualquier fundidora Cobre a vender concentrado, te van a pagar el mínimo entre un 96,5% del cobre contenido o tu ley de cobre menos un 1%. Lo que pasa en la realidad en la fundición es lo que vamos a ver en la próxima lámina. Ah, ya, sí, la Entonces, fíjate, en la parte física, porque esto es una parte contractual financiera. Físicamente ocurre la otra cosa. recuperación con la pagabilidad. Y claro, y las fundiciones, parte del negocio lo financian con ese diferencial. O sea, yo pagué un 96,5%, pero recupero un 98%. Eso es 1,5%, eso es lo que dio la fundidora. Gratis, llamémoslo así. Ya, súper. Lo vamos a ver precisamente ahora. Entonces, veamos las fundiciones, ¿no es cierto?
si yo me paro en los zapatos de la fundidora, ¿qué es lo que veo? Veo un ingreso por treatment charge, o sea, por cada tonelada de concentrado bien digo, que yo fundo, me pagan. Veo un ingreso por refining charge, que en el caso de los concentrados de cobre es el cobre el más importante, pero también hay un refining charge por el oro, la plata y cualquier otro elemento pagable que traigan el concentrado. Penalidades en el caso del concentrado tenga alguna impureza, porque normalmente el que hay una penalidad no quiere decir que sea imposible, es que tiene algún conflicto, algún desafío en particular de tratar y por lo tanto la fundidora le cede esa externalidad, ese mayor costo al productor. Por ejemplo, como les decía, el concentrado de Neves Corvo, que es alto en mercurio, el gallo puso la cosa de la campana para captar mercurio, para sublimarlo, y de alguna manera traspasa eso a la tarifa del productor minero. Y ahí viene lo que mencionabas tú, Paz, que es el metal libre, que es básicamente el diferencial de recuperación entre lo que realmente recupera la fundición y lo que le paga al productor del concentrado. Por ejemplo, yo puedo recuperar un 98, un 99% del cobre, pero pagué un 96,5%. Por lo tanto, estoy viendo 1,5% de cobre gratis, ¿no es cierto? El metal libre, por eso ahí viene el término. Por otro lado, hay subproductos, ¿no es cierto? Por cada tonelada de concentrado que se funde, aproximadamente se produce un poquitito menos de una tonelada de óxido sulfúrico. Y eso responde, o sea, más que responde, bueno, responde por la condición mineralógica, ¿no es cierto? Pero ese ácido sulfúrico, las fundiciones lo tienen que vender. Normalmente representa un ingreso, sobre todo en los últimos años, pero han habido años en que el precio es negativo. O sea, que las fundidoras han pagado para que les retiren el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es un material cuyo almacenamiento, de administración, logística no es trivial y por lo tanto, ante una capacidad limitada de almacenamiento, si nadie te quiere vender, comprar, digamos, y tú necesitas seguir fundiendo concentrado de cobre y no tienes dónde meter el ácido que genera, tienes que pedir a alguien que se lo lleve, digamos. Entonces, y lo que tenía un precio positivo se transformó en un costo. ¿Ok? Y por último, el premio, lo que hablábamos en un comienzo, los cátodos electrorefinados que va a producir la fundición se van a vender con un premio que el productor minero no ve. ¿Ok? Entonces, si yo hago, si se hace una Un distribución, productor ¿ah? con condiciones de refinería integrado. Bueno, claro, Ah, que sí, bueno, Chuquicamata tiene eso un poco, ¿no es cierto? BHP, Olympic Dam tiene también su propia fundición y refinería. Y ahí vamos a ver el caso ministro Ales, pero que se armó una suerte de solución intermedia por el concentrado, por el contenido de arsénico que tenía. Y después está, entonces, en orden de importancia, lo más importante son los TCRC junto con las penalidades, cerca de un 40%. Después vienen los subproductos, estos en promedio, porque hay años en que el subproducto es negativo, digamos. Después viene el premio y finalmente el metal libre, ¿no es cierto?, esta diferencial entre lo que paga y lo que realmente recupera. Ese es como más o menos el negocio de la fundición. Ya, ahora, uno podría preguntarse legítimamente, ¿para qué sirve todo esto? Todo este conocimiento comercial, más allá de tratar de ganar plata, o de no perder, de sacarle el mayor partido al producto. Y a mí me gusta, un poco para responder esa pregunta, tomar el ejemplo de Codelco, de lo que les ocurrió al ministro Ale. Porque dejando de lado el maximizar la tabla de paridad y toda esta historia para ganar, como para sacarle ya la última punta al lápiz, no, uno no puede olvidar, y yo creo cuando yo estudiaba, o sea, estaba en la escuela, ¿no es cierto? Yo no tengo recuerdo de que me lo hayan enseñado, la verdad. Uno no puede olvidar que el objetivo es vender el producto que tú produces, ¿no es cierto? Yo quiero vender cátodos y quiero que me los compren. Quiero vender concentrados de cobre y quiero que me los compren.
Entonces, preguntarse por la viabilidad comercial del producto en etapas muy tempranas del proyecto es sumamente relevante. Cátodos de cobre es como más fácil, pero concentrados de cobre totalmente. Y si nos vamos a los concentrados polimetálicos, con mayor razón. ¿Ok? O sea, es muy importante entender, si yo estoy evaluando un proyecto en etapas tempranas, cómo se va a ver el concentrado de cobre que yo voy a producir, o el concentrado de plomo, o el concentrado de zinc. Porque puede ser que por razones de impureza mineralógica, lo que sea, no lo pueda vender. Y sin venderlo, bueno, no hay negocio, ¿no? Entonces, y aquí el caso de Codelco. ¿Qué le pasó a Codelco en Ministro Ale? Codelco, el concentrado de la adición, llegó a tener hasta un 5% de arsénico en el concentrado. Y recordemos que el límite de las fundiciones chinas para el arsénico es de 0,5, o sea, la décima parte. ¿Ya? La solución, Codelco decide construir el tostador más grande del mundo, así se jactaba la empresa en esos años, con una capacidad de 600.000 toneladas por año de concentrado. El tostador, supuestamente, bueno, no supuestamente, estaba diseñado para que tostara el concentrado y se generaba como una costra de arsénico, ¿ok? Que se lograba sacar del concentrado, digamos, eso se precipitaba en un compuesto arsénico estable y el concentrado, por ende, que ya no era un concentrado, era una calcina que llamaban de cobre, ya no tenía esos concentrados de arsénico y era comercial. Entonces, y producía una comida y una calcina con menos del 0,3% de arsénico. El año 2021, la tostación significaba del orden de 30 centavos por libra, cerca de un 20% del OPEX de mensuales. O sea, si uno, ¿no es cierto?, en la universidad le enseñan a ser completamente riguroso en la estimación de flota de equipo, en la estimación de dotación, en el consumo de perforación y de los insumos de perforación. Todas esas variables que van de a poco, cada una de ellas afectando el costo de la compañía, desatender la viabilidad comercial le llegó a costar un 20% del OPEX del año. Eso cuando ya estaba resuelto, porque me refiero resuelto la operación del tostador, porque por mucho tiempo no lo pudo resolver, como era el más grande del mundo, tenía un montón de desafíos que se demoraron, me parece, 2 o 3 años en poder llevarlo a régimen. Entonces, ya en régimen, el 20% del OPEX era eso, ¿ok? Que a todas luces no fue previsto, siendo que sí se estaba la información para prever. Y como les digo, hubo unos problemas operacionales en la puesta en marcha, y mientras no lograban echar a andar el tostador, empezaron a hacer una operación de mezcla, de blending, ¿no es cierto?, en Taiwán. ¿Por qué en Taiwán? Porque, digamos, sin entrar en la discusión si Taiwán es China o no, al menos para efectos regulatorios de las leyes de arsénico en los concentrados de cobre, no es China y por tanto Taiwán sí podía recibir concentrados con más de un 0,5% y con un 5% de arsénico en particular. Ya tomaban ese concentrado sucio y lo mezclaban con 9 o 10 toneladas de concentrado limpio, cero arsénico, digamos, para producir 11 toneladas, ¿no es cierto?, de concentrado con una ley media de arsénico menor al 0,5% y de ahí de Taiwán a China están al frente, cruzaban y lo metían a China. Ese costo de operación, si tú llevas, y no me refiero solo al costo logístico asociado a descargar 9 toneladas de concentrado limpio, meterlas en el puerto, hacer la operación de mezcla, volverla a llevar al puerto y venderla, si tú agarras eso, el gasto asociado a toda esa operación de mezcla y se lo atribuyes a esa tonelada de concentrado sucio, daba del orden de $1 por libra el cobre, el costo de limpiar ese concentrado a través de esta operación de mezcla. Entonces, entendamos que los efectos técnico-económicos de no hacerse la pregunta a tiempo, de decir, el producto que yo voy a producir
es comercial o no, puede tener efectos, digamos, muy, muy importantes. Y por qué no decirlo, incluso derechamente no poder comercializarlo. Yo creo que Codelco afortunadamente logró una salida, pero perfectamente pudo no haberla encontrado. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás Codelco tuvo un problema porque trató de exportar este concentrado a una fundición que tiene Dundee en Namibia y nada, el gobierno de Namibia lo mandó a la punta del cerro, básicamente, y fue todo un tema político. ¿Por qué Codelco no sabía qué hacer con este concentrado? Pero bueno, se resolvió, pero lo que les quiero como reforzar es esto de que la pregunta no es trivial. Ojalá en un proyecto el día de mañana que ustedes participen, la comercialización no sea un tema, pero no dejen esa pregunta para el final, porque es relevante. Entonces, ya, eso como a nivel de concentrado de cobre. Si ya nos vamos a lo que les explicaba antes, a la comercialización como una manera de financiar la actividad minera, ¿qué ha ocurrido? Que eh, el garantizar el acceso a la producción física de cobre, oro, plata, distintas cosas, se ha vuelto una moneda de cambio al momento de financiar proyectos mineros. O sea, sobre todo en la mediana minería, y no solo la mediana, la gran también, pero la mediana, tú vas y dices, oye, yo te paso plata, como te presto plata a ti, minero, para que construya el proyecto, lo que sea, me das una tasa de interés, ¿no es cierto? Un cronograma de pago con cualquier crédito, pero además tienes la obligación de venderme a mí lo que produzcas. No quiere decir que a un precio distinto, a un precio que no sea el de mercado, puede ser perfectamente a mercado, pero sí la obligación contractual de vendérselo a él. Y eso, como digo ahí, como una manera que han tenido estas casas de trading, houses japonesas en particular, de asegurarse el acceso al material. ¿Ok? Entonces, eso se conoce como un off-take agreements, donde el trader hace un préstamo o un anticipo al minero, el minero se compromete contractualmente a vender su producción al trader, y de alguna manera el préstamo sujeta un interés, pero el trader está expuesto al riesgo de producción del minero, ¿no es cierto? Porque si no produce, no tiene cómo recibir el producto. ¿Ok? Otro mecanismo de financiamiento es lo que se llama como streaming financing o royalty financing, que en el fondo existe una empresa regalía, que hoy por hoy está en la bolsa, hay varias, eh, la cual hace un pago a la firma, digamos, front, al frente, al minero, que hace para construir su proyecto, la expansión, lo que el caso diga, digamos, y a cambio, esta empresa que financia esto, que pone la plata, recibe una regalía como contraprestación sobre una parte de la producción de ese proyecto minero. ¿Ok? Normalmente esa regalía, hay distintos esquemas, digamos, pero tiene esa perpetuidad, puede ir achicándose en el tiempo, pero esa perpetuidad. ¿Ok? Si uno, eh, digamos, si uno tiene una factibilidad bien hecha, te fijas y puedes saber cuánto va a producir todos los años, eh, y tienes la plata que te pasa al comienzo la compañía royalty, detrás de eso, y asumiendo una tasa de interés, digamos, objetiva, hay implícito un mecanismo de fijación de precios, ¿ok? Porque en el fondo el gallo te pasa hoy $1.000.000, por decirlo, a cambio de una cierta cantidad de onzas en el tiempo. eh, y si esas onzas, y si ese flujo de onzas, o sea, la venta de esas onzas, yo lo descuento con una tasa, digamos, de mercado, detrás de eso hay implícito un precio del metal, ¿no es cierto? Y lo otro que, es como importante como entender eso, porque te lo digo porque yo en su momento traté con Codelco estructurar un deal de financiamiento mediante regalías y Codelco tiene prohibición de fijar precios, de cualquier mecanismo de fijación de precios y en el fondo este era uno así. Eh,
Y lo otro interesante es que la empresa Regalía queda completamente expuesta al riesgo de producción del minero y al riesgo de precio. ¿Ok? A diferencia del offtake, la persona no está expuesta al riesgo de precio, el streaming está expuesta al riesgo de precio. Ahora, si uno ve esta empresa Regalía, como decía, hay varias listadas en la bolsa, el oro suele ser el metal más importante, como se muestra el gráfico a la derecha, un 64% de la, de, del flujo de plata, digamos, de la empresa Regalía proviene de oro, después la plata, algo un poco de cobre y después muy chico en cobalto y paladio. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el oro en el mundo bursátil, donde estas empresas transan, es muy bien preciado desde el punto de vista de los múltiplos. Entonces, ¿qué es digamos, la cosa más interesante? Es que si uno ve el gráfico de arriba y ve el retorno que ha tenido las compañías mineras y de royalty y el oro en el tiempo, las compañías de royalty son azul oscura, eh, y las mineras de oro y las compañías mineras en general, la celeste y la negra. Entonces, a la fecha y de manera sistemática, las empresas de royalty han rentado más que las mismas empresas mineras donde esos royalties están metidos. Entonces, visto ese gráfico, no es el mejor negocio más que dedicarse a la operación minera, dedicarse a tener regalías. Y así parece que la historia de este cuento es así. Eso. Y por último, para terminar, porque ya vamos casi 2 horas de clase, quería, bueno, si tienen dudas, por favor me las hacen llegar por un curso, pero para ir cerrando, este ejercicio de una experiencia, digamos, que yo he tenido a nivel profesional, de, eh, de una empresa que sale a licitar la venta de Cato para el primer trimestre del año en curso. Y ahí le especifico que el bike pricing es la opción de mirar para atrás. Entonces, recibimos estas 4 ofertas. Fíjense, las primeras dos, hay 2 premios, base Rotterdam, uno 67 y 122 y el otro 40 con 47. Ya les voy a explicar la diferencia. Y la otra oferta 3 y 4 distinguen, hay un premio base Rotterdam y un premio base Shanghai, perdón, la oferta 3 y la oferta 4 solo en base Rotterdam. Los destinos no creo que sea relevante, pero vámonos a las otras consideraciones. Fíjense la oferta 1, me dice un premio de $67 por tonelada o de 122. ¿Y qué significa o? Dependiendo si yo le aguantaba un periodo de cotización de solo M+2, el premio era 67. Si yo le permitía hacer el famoso back pricing, que ya les voy a explicar lo que es, 122. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el back pricing? El back pricing es que el comprador podía elegir el cupé, ¿ok? El mes M+1 o el mes M+2, ¿ya? O sea, al mes siguiente o al subsiguiente el embarque, él podía elegir cuál de esos dos cupé quería y lo podía elegir el último día hábil del M+1. O sea, si yo embarco ahora en septiembre, la persona podía apreciar con el precio de octubre o de noviembre y elegir, si es que es octubre o noviembre, el último día hábil de octubre. ¿Ok? La segunda oferta llegó premio 40 y 47 y en el fondo era, si es que el periodo de cotización era M40, si es que el periodo de cotización era M+1, o sea, el mes siguiente 47, etcétera. Y bueno, la oferta 3 y 4 se entienden por sí mismas. Entonces la pregunta que yo hago abajo, ¿cuál de las ofertas o qué combinación de ellas tomaría usted? Y la segunda, ¿cómo explica que el oferente 1 ofrezca $122 más en la medida que el cupé sea con back pricing? Yo los invito a que vean la lámina y si alguien quiere proponer una respuesta en un curso, mándenla, yo encantado le respondo y discutimos ahí el tema porque no creo que tenga mucho sentido en esta grabación responder acá. Pero sí me interesaría escuchar
qué combinación de ofertas o cuál de ellas elegiría usted y cómo explica que el back pricing te entregue un premio de casi $60 más que el premio cuando un coupé de M+2. Eso sería. Muchas gracias a todos y cualquier duda por Ocursos. Nosotros mañana vamos a estar subiendo el CTP2, me parece que es el número, para que lo resuelvan y bueno, eso, sí, mañana lo vamos a estar subiendo. Listo, que esté muy bien. Listo, profe. Corta, ya, super paz. Digo, mira, yo no sabía si seguía. Ya, muchísimas gracias. Voy a apagar.